Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Con el Lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar, asesora de Benebrite Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas. Y está junto a mí mi querido colega y el director de Benebrite Internacional para América Latina, Eduardo Con. Hoy tenemos un programa interesante y diferente porque hace aproximadamente unos 9 meses, en noviembre de 2023, un pequeño grupo de empresarios, emprendedores y ejecutivos argentinos, preocupados por el incremento alarmante del antisemitismo a partir de la masacre ocurrida en Israel el 7 de octubre, decidieron crear una red para luchar contra este alarmante flagelo. Hoy la red cuenta con más de 650 miembros e incluye tanto a judíos como a personas no judías que comparten la misma preocupación. Tenemos el gusto hoy de que nos acompañen Débora Bolowski y Valeria Abadi. Débora lidera TIC Recursos Humanos, una consultora especializada en capacitación corporativa que brinda servicios a diferentes empresas en Argentina y en América Latina. Hace unos meses decidió sumarse a este grupo para ayudarlos con esta noble misión de combatir el antisemitismo. Valeria es una de las fundadoras iniciales de este grupo y es hoy la vicepresidenta senior de brand a nivel global de Globant, una empresa de ingeniería de software y tecnología de la información que es considerada uno de los 4 unicornios argentinos. Débora, Valeria, es un placer tenerlas como invitadas hoy. Gracias a ambas por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Adriana. Gracias, Eduardo. Es un placer. Bueno, como bien dijo Adriana, el gusto es nuestro y estamos muy agradecidos que hayan aceptado la invitación porque la sigla del grupo, o sea, JAE3, que es como ustedes llamaron a esta red, parece, sin duda, no parece, sino que es una iniciativa de gran trascendencia para estos tiempos que nos toca enfrentar y que sin duda debe ser conocida no solo en Argentina, sino en toda América Latina, Europa, Estados Unidos, ya que es necesaria para todos los continentes y bien que debería replicarse. Por eso nos pareció muy importante hacer esta entrevista y voy a comenzar la primera pregunta para Valeria. Valeria, nos gustaría que nos explicaras cómo surgió la idea de crear esta red y cuáles fueron los primeros pasos que tomaron para formarla y luego para proyectarla. Bueno, muy bien. Como comentaba Adriana, un mes después del terrible atentado del 7 de octubre, eh, nos empezamos a movilizar varias personas. Creo que les habrá pasado a muchos, ¿no? Primero, los primeros 2 semanas, 3 semanas, todo el mundo empezó a sentir que había un apoyo hacia la comunidad judía, que pobre, digamos, y mucho, de alguna forma, empatía por lo que nos estaba pasando. Y siempre recuerdo que Pilar Rahola en un momento dijo: ahora los están apoyando, pero sepan que esto en algún momento se va a dar vuelta y va a ser el inicio de una nueva ola de antisemitismo. Algo que cuando lo escuché me pareció muy exagerado tal vez, o incluso, digamos, pensé que era un pensamiento extremo o pesimista. Lamentablemente Pilar tenía razón, como tiene razón en la verdad en todo lo que plantea. Entonces, en ese momento, con el dolor de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo entendiendo que cada uno de nosotros, todos, tenemos un rol que cumplir en una situación tan dramática, empezamos a conversar con algunos colegas. El primero que me contactó fue Diego Beckerman. Diego eh, es un colega y amigo de la vida, desde muy chicos, desde la secundaria, desde la Escuela Técnica Ort. Seguramente muchos conocen con la escuela. Y él me dijo: Valeria, ¿por qué no armamos un grupo de judíos en el mundo corporativo? En Argentina existe una asociación que se llama ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que es una asociación con muchísimos años. Decía: ¿por qué si existe ACDE, por qué no existe algo similar para los judíos? La verdad que la idea me pareció muy buena. Digamos, de hecho, dentro de la comunidad hay muchos espacios de intercambio entre judíos, pero no había uno exclusivo del mundo profesional. Entonces, bueno, contactamos a un primer grupo de colegas: Mariano Filarent, que está en Meta, Diego Yani en Accenture, Verónica Cheja, que es la dueña de un grupo de comunicación que se llama Urban, Carolina Sang, que es socia de un estudio jurídico Sang y Asociados en Argentina, y Ezequiel Erzague del grupo IRSA. Entre nosotros 7 empezamos a pensar cuál podía ser el rol
de los judíos en el mundo empresarial, ya sea ejecutivos o empresarios, y también emprendedores, ¿sí? Porque entendíamos que en realidad queríamos cruzar el mundo del mundo laboral y los judíos y su presencia. Bueno, en un primer momento éramos nosotros, después la red se amplió a 150 líderes, que fue a través de gente que íbamos conociendo y que sentíamos que adherían a nuestra intención de armar esta red. Y quiero parar acá un minuto, ¿no? Porque cuando nosotros decidimos armar la red fue un poco para generar network, apoyo entre nosotros, pero también para trabajar puntualmente en esta etapa el antisemitismo en el mundo de las organizaciones. Nosotros decimos que como propósito hoy, como JAE 3, nuestro propósito es digamos, educar, formar y contribuir para que las organizaciones sean libres de antisemitismo. Así como la agenda de diversidad e inclusión en estos últimos 10 años ha incluido muchísimos temas, ¿sí? Hoy algunos temas que hasta nos parecen obvios, ¿sí? Como el tema de la diversidad de género, como el tema de las minorías LGBTQ+, o otro tipo de minorías. Bueno, el antisemitismo, que era un tema que parecía que no era importante, lo es. Entonces, ese fue el objetivo y sigue siendo el objetivo. Sabemos que en algún momento, y ojalá que JAE en algún momento tenga otros objetivos, que no solamente tengan que ver con el antisemitismo. Como decías recién, hoy somos 650 líderes y lo que estamos haciendo es un trabajo digamos, de generar espacios de reflexión en las organizaciones. ¿Para qué? Para que nuestro principal objetivo sería ese, que todas las empresas y todos los espacios profesionales tengan incorporado en su agenda el tema del antisemitismo como un tema de tolerancia cero, ¿sí? Basados en los valores de la diversidad, la inclusión y el respeto. Última aclaración sobre JAE, nosotros somos un grupo no religioso, ¿sí? De hecho, como comentabas recién, Adriana, incluso hay personas no judías que se sintieron interpeladas por nuestro propósito, ¿sí? Y no, no hay un costado religioso y no es político, no es político en el sentido que no adhiere ni deja de adherir a ningún partido o línea eh, política. Nosotros nos mantenemos también alejados de la problemática específica de Medio Oriente, porque también entendemos que en las empresas es un tema delicado cuando uno cruza la política. Entonces, con nuestro discurso, la verdad que se nos abren muchas puertas. Y lo más importante es empezar esas conversaciones. La verdad que lo que dijiste es muy claro y cómo empezaron es muy claro y también cómo están actuando, pero no dejo de pensar que, bueno, por ahora es Argentina, ojalá se expanda, una Argentina diferente a hace 6 meses. O sea, hoy la Argentina en Naciones Unidas, en todos los organismos de Naciones Unidas, en declaraciones públicas generales en el tema de la guerra en Medio Oriente, tiene una de las poquísimas posiciones favorables a Israel de toda América Latina. Probablemente una similar sería Paraguay, termino ahí. Entonces, lo importante, me parece que en lo que están haciendo doblemente importante, es que una cosa es lo que hace el gobierno, que nadie dice que esté mal ni nada por el estilo, pero como que igual el antisemitismo tiene su potencial, igual que en el resto de América Latina dentro del país. ¿Puede ser así? Sin duda, sin duda. No sé si quieren que les cuente de la encuesta que hicimos recientemente. Eh, Sí, sí. Nosotros cuando empezamos a trabajar este tema, muchas personas en las organizaciones nos decían, pero acá no hay antisemitismo. ¿Te Ah, parece que esto pasa acá? Y mucha gente con buena intención, no, digamos, no por no querer tomar el tema. Y la realidad es que nosotros sabíamos que había antisemitismo en las empresas porque íbamos escuchando comentarios de colegas, o sea, sabíamos, pero no teníamos un dato duro para sostener nuestra hipótesis. Entonces, y no había investigación en Argentina al respecto. Entonces lanzamos una investigación en el mes de julio dirigida a empresas para que contesten sus directivos y sus empleados y hablando justamente de eso, primero de si había antisemitismo en las empresas, si creían que había antisemitismo, cómo se sentían los judíos en las organizaciones, si tenían que ocultar su identidad o no. Bueno, y la verdad que los resultados que están disponibles en nuestra web, hive3.org y también nuestras redes sociales, pero para decir rápidamente, 8 de cada 10 personas creen que aumentó el antisemitismo en la Argentina. O sea, digamos es lo que que suponíamos. bueno, después, más del 30% de los judíos dicen ellos o sus colegas que perciben que tienen que ocultar su identidad para evitar problemas, para evitar problemas. Sí, sí, Eh, clarísimo. bueno, hay un número de alrededor del 30% también de
personas que dicen que hubieron conductas antisemitas en las organizaciones, pero solo el 12% de denuncias. O sea que también vemos un gap entre lo que pasa y lo que se denuncia. Porque yo creo que tampoco estaba ese espacio, ni estaba habilitado el tema. Entonces, cuando uno mira los resultados, ve que hay oportunidades de trabajo. Seguramente hay países donde la situación es peor, sí, lo sabemos, eh, pero entendemos que en Argentina hay mucho por trabajar y sobre todo porque nosotros entendemos que las empresas son sociedades en miniatura, que lo que permiten es que si uno forma, educa a los colaboradores, a los ejecutivos, a las personas de una organización, esos mensajes llegan a la familia y también es una forma indirecta de llegar a la sociedad en general. Muy contundente. Bueno, le dejamos gracias y dejamos a Adriana para la próxima pregunta para Eh, Debbie. sí, primero, gracias Eduardo. Primero quiero hacer un comentario. A nosotros realmente nos pareció genial esta iniciativa porque está específicamente destinada al sector privado, al mundo empresarial y había como un vacío en esa área. Nosotros ambos trabajamos hace muchos años en temas de antisemitismo, pero siempre se apunta a los gobiernos, al sector público. Entonces esto nos pareció, la verdad, genial. Y hay dos cosas que vos dijiste, Valeria, que me parecen súper importantes. Una es que la gente tome conciencia de que sí hay antisemitismo y de que muchas veces se analiza tanto la realidad de Medio Oriente como otras cosas que tienen que ver con la comunidad judía desde los prejuicios antisemitas. Y está buenísimo visibilizarlo. Y lo otro que está buenísimo, me parece a mí, es que incluyan a personas no judías, porque el antisemitismo es como una enfermedad social que al final, primero, obviamente, son nuestros aliados y está buenísimo tener gente que nos ayude, que no sea judía, pero además el antisemitismo no solo afecta a los judíos, termina afectando a la sociedad entera. Entonces está buenísimo que puedan incluir personas no judías. Yo quería preguntarle a Debbie ¿cuáles son algunas de las medidas que tomaron desde JAE para visibilizar este problema en las empresas? Bueno, a ver, nosotros comenzamos con charlas. En realidad, lo primero que quisimos llevar a las organizaciones fueron mesas de diálogo, llevar el tema a la agenda. En este estudio, que es otra de las medidas que hemos tomado, que comentaba Vale, por ejemplo, un dato a sumar es que si bien las empresas hoy tienen el 80% de las empresas relevadas tienen sus políticas de DEI, de diversidad e inclusión, solamente el 34% encara el tema del antisemitismo. No lo tenían como un problema o como un eje a trabajar en términos de diversidad e inclusión. Entonces, lo primero que arrojamos y que después este estudio que fue posterior nos dio como estaba bien la hipótesis, es llevar este tema a la mesa de conversación, a la agenda corporativa. Estas charlas son charlas que damos personas que estamos involucradas con el tema, que venimos del mundo corporativo, y que lo que buscamos es concientizar en términos del antisemitismo como un flagelo que desde el 7 de octubre afloró, pero estaba ahí, digo, no, nadie apretó un botoncito solamente y algo que no existía apareció. Esto estaba, y de hecho, en este estudio también que comentaba Vale, el 33% de las personas dijeron que ya antes de sumarse a las organizaciones, que suceda lo del 7 de octubre, cuando se sumaban a la organización, muchas veces ocultaban su identidad judía. No tiene que ver con esto. No sé cómo lo manejan, no me animé, para qué lo iba a decir. Digo, y el ser judío, volvemos a esto, es un ser, es nuestra identidad. Entonces, y uno tiene esa duda. Creo que todo esto trajo a que empecemos a trabajarlo a través de charlas, de mesas de diálogo. Para mí es muy importante el título, ¿no? No vamos a dar conferencias, vamos sino a dialogar y a llevar este tema a la agenda, a hablar del nuevo antisemitismo. Digo, hay un punto que trabajamos muchísimo que tiene que ver con el antisemitismo líquido, ¿no? Cómo fue mutando el antisemitismo a lo largo de la historia y a dónde nos encontramos hoy. Que creo que a donde nos encontramos hoy es donde hay más desconocimiento en términos de las personas, donde mezclan mucho el tema político, donde muchos te dicen, y esto es una realidad, no sé de qué se trata, en realidad no sé qué está pasando. Preguntas básicas, gente, como el otro día alguien me dijo, pero ¿por qué a ustedes siempre los odiaron? Digo, y esta pregunta me parece que hace sentido a empezar
a conversar. Esto es lo que el que no tiene acercamiento a la problemática, a la temática que muchos de nosotros estamos muy empapados, es donde tenemos que trabajar. Entonces, y volviendo a tu pregunta, Adri, ¿cuáles son las acciones? La primera fue llevar este tema a la agenda corporativa, que era todo un desafío. Digo, hoy podemos decir que las empresas están levantando la mano y pidiéndonos que vayamos con esta charla, pero al inicio, y yo me sumé más tarde, así que también felicitaciones a este grupo fundador, no es fácil ir con un tema que no estaba en agenda, que era, ¿no? Por dónde entramos, qué tocamos, qué no tocamos, y que hoy de golpe haya un efecto contagioso, un efecto dominó. Hoy las empresas empiezan a levantar la mano y decir, me interesaría incorporar este tema en agenda, en mi agenda de diversidad, en mi agenda de seguridad psicológica, de gestión de personas. Esa es la primera acción fuerte. La segunda acción que validó todo esto fue este estudio, que hoy nos da mucha más información para seguir trabajando. Y nos encontramos en una instancia, de hecho hoy tempranito tuvimos una reunión con un grupo de cómo darle trazabilidad a esto. Porque una vez que la empresa que llegamos, que tomamos conciencia, empiezan a ver, ¿y ahora qué se hace? Mismo en nuestra página, igual hay un documento que hizo Paula Onich, que trabajó muy bien, hay un documento también que pueden bajar, donde algunas de las medidas que se pueden tomar en términos corporativos, a partir de las cosas que se detecten, desde qué es antisemitismo y qué no, que me parece que es fundamental, ¿no? En este encuadre, hasta acciones concretas, políticas concretas que desde las empresas se pueden llevar. Y seguimos trabajando continua y constantemente en generar otras herramientas y otros recursos para llevar a como decía Vale, a esta micro sociedad que son las empresas. Me parece súper valioso lo que están haciendo. Me encanta que sea desde el sector privado, no solo por lo que ya dije, sino porque todos ustedes del sector privado estoy segura que tienen una forma de trabajar muy eficiente, con mediciones, creo que van a poder hacer un trabajo extraordinario. Eh, Creo que a todos nosotros nos pasó alguna vez de sentir que si decimos que somos judíos, no estamos seguros cuál va a ser la reacción del otro lado, y seguramente le pasa a muchísima gente en las empresas. No sé si ustedes están utilizando la definición de antisemitismo de la IRA, pero es muy útil para que la gente entienda de qué es antisemitismo, porque hay que identificarlo. Ese es el Veo que hicieron encuadre. así, me encanta que la estén Sí. usando, porque además la Argentina la adoptó, entonces es muy útil. Bueno, me parece genial. Le voy a dar paso a Eduardo para hacer la siguiente pregunta. Valeria, mirá, los judeófobos suelen decir que son antisionistas, y después del 7 de octubre han insistido mucho con el término. Incluso un antisemita de toda su vida, como el actual presidente de Venezuela, lo usó esta semana. Dice, somos antisionistas, pero en realidad, y que no son antisemitas. Ahora la pregunta es cómo responden, ahora ya con estructura, con documentos, etcétera, cómo responden y esclarecen esa forma de ataque tan reiterada actualmente, que se ve mucho desde las izquierdas latinoamericanas desde el punto de vista político, pero digo, eso ha aprendido y se ve en toda la sociedad y ni que hablar se debe ver en la sociedad empresarial. Sí. Primero quería decir algo de lo que dijo Adriana. Nosotros dentro de la presentación que hacemos, digamos, al cierre presentamos la definición de antisemitismo y también como una propuesta les decimos a las empresas que pueden adherir a la definición. Claro. Si bien, digamos, me gusta lo que trajiste, que en el mundo de las empresas es como que las cosas son metódicas o tienen un Sí. proceso, y lo pensábamos porque de alguna forma adherir a eso es como tener, entre comillas, un sello de, bueno, tengo, digamos, este proceso, digamos, lo hago y de alguna forma este es el aval de que estoy trabajando el tema de antisemitismo. Obviamente que por adherir no alcanza, pero nos parece que es una herramienta válida como para mostrar un compromiso de la compañía con la temática. Y yendo al tema de la judiofobia, bueno, recién Debbie hablaba del tema de este antisemitismo líquido que empezó muy vinculado a lo religioso. Estamos hablando de la Edad Media, donde los judíos prácticamente eran los, digamos, culpables de todas las atrocidades que podían haber sucedido. Cuando hablamos de, digamos,
desde la religión cristiana sabemos que se ha utilizado muchas veces al judío como el responsable de la muerte de Jesús. Después se pasó a una etapa ya mucho más cercana a nuestra época, en la Revolución Industrial, donde el judío era el dueño y el que de alguna forma manejaba el capital y era el responsable de la pobreza y de tener riqueza. Después sabemos muy bien cómo el antisemitismo tomó una explicación pseudocientífica cuando Hitler habló de una raza superior, cuando no hay razas más que la raza humana y la nuestra como una raza inferior. Y ahora sí, el antisemitismo, lo cual es como increíble, que antes estaba tan vinculado a la derecha y hoy está más vinculada a la izquierda, pero también a la derecha, porque cuando uno ve algunas investigaciones, la derecha, extrema derecha, sigue siendo antisemita, pero ahora se nos sumó el tema de la izquierda, que es algo relativamente nuevo. Y a ver, lo que nosotros decimos y explicamos cuando hay una oportunidad de hablar es, primero, hay como un mal uso de las palabras. Primero se dice sionista como un insulto muchas veces. Y ser sionista no es un insulto. Ser sionista significa que vos apoyás y considerás que los judíos tienen derecho a tener su tierra, ¿sí? Su país, en su tierra ancestral. Eso es ser sionista. Y ser antisionista es el que cree que no tiene derecho Israel a tener su tierra. Entonces, muchas veces hay antisemitas que utilizan, bueno, no, en realidad yo no soy antisemita, soy antisionista. Y nosotros decimos, hoy en día, ¿cuál es la diferencia? Porque ser antisionista, de alguna forma, estás negándole el derecho a existir a una nación. ¿A qué otra nación se le niega el derecho a existir? No se me viene ninguna a la cabeza. Solo pasa con nuestro pueblo. Entonces, está claro que es antisemitismo. No hay otra lectura. El antisionismo es antisemitismo. Así que nosotros en nuestras charlas hablamos de esto y también hablamos porque hay mucha gente que desconoce y no sabe y comete errores. Y si bien nosotros no entramos en contar la historia del pueblo judío, sí decimos en 1948, cuando se define el Estado de Israel, bueno, hubo una decisión de la ONU donde habían dos estados, unos cumplimos y otros no han cumplido. Entonces, digo, el que realmente es antisionista, cuando haces dos preguntas y le podés mostrar los hechos, si sigue sosteniendo, está clarísimo que es antisemita, porque no hay una respuesta racional, es absolutamente irracional sostenerla. Ah, perfecto. Me parece muy bien que así se encare y especialmente en un mundo que, como tú dijiste, gusta de estar desinformado, o sea, 140 caracteres y los titulares en 15 segundos. Y el mundo no pasa por eso, evidentemente. Y nosotros nos gusta dar un ejemplo que sirve, creo que para ilustrar por qué hablamos tanto de antisemitismo en esta era. Cuando todos sabemos lo que pasó entre Rusia, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, Sin ¿no? duda. Está claro. Y creo que el 99% de la sociedad occidental, por lo menos, estamos en contra del ataque de Rusia a Ucrania. Pero uno está en Argentina, por ejemplo, en Argentina hay mucha población rusa, y uno ve a un ruso, nadie va a culpar a ese ruso Obvio. de la decisión de un país. Al contrario, somos absolutamente abiertos con los rusos y con... ¿Por qué pasa con los judíos que, además digamos, de que tenemos derecho a tener nuestro Estado, pero que ataquen a los judíos por ser judíos, por una decisión que en definitiva es una decisión de un Estado soberano que tiene hoy un partido político y mañana puede tener otro? ¿Por qué a los judíos se los ataca en cualquier lugar del mundo? ¿O por qué hay una amenaza para los judíos? Eso es antisemitismo. Sí, es el meollo. Adriana, la próxima pregunta. Sí, gracias Valeria, es tal cual lo que vemos nosotros y sobre todo creo que desde el 7 de octubre, creo que hubo un antes y un después para muchos de nosotros, ¿no? Porque la reacción, si bien todos sabíamos que el antisemitismo existe, que nunca desapareció, la reacción es como dijo Pilar Rahola, que esperamos tenerla en esta entrevista en algún momento, la simpatía del mundo duró poco, duró muy poquito, y vimos una reacción en cadena, vimos cosas vergonzosas como que organizaciones de derechos humanos
o de los derechos de las mujeres no se pronuncien porque las víctimas eran judías. Vimos reacciones en el mundo incluso antes de que empiece cualquier acción israelí diciendo judíos a las cámaras de gas o gritando eslogans absolutamente antisemitas, ni siquiera dirigidos contra Israel, sino dirigidos contra los judíos. Así que eso que dijiste es muy real. Y por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo. Yo le quería preguntar a Débora sobre los hallazgos de esta importante encuesta que hicieron, pero ya Valeria nos anticipó los principales hallazgos. Lo que quiero preguntarles Perdón, ahora, perdón. no, No, perfecto. Esto es mejor una porque nos damos conversación. Información, Debbie, podés contar más, hay más cosas. No, nos y damos oportunidad para hablar de otras cosas también. Yo sé que es muy reciente, pero ¿cómo planean usarla? Las empresas, no sé si ya la presentaron en algunas empresas, ¿qué recepción tuvieron? No sé si me podés contar algo de eso. a ver, se presentó, primero hubo una acción mediática muy fuerte, la verdad que muchos medios tomaron esta información, lo que lo hizo noticiable, lamentablemente que sea noticiable por datos que nos asombraron a todos, ¿no? 8 de cada 10 personas creen que creció el antisemitismo, entonces son datos angustiantes, pero esto tuvo mucha repercusión en los medios. Nosotros la estamos usando para las futuras acciones, esto es también parte de un diagnóstico y ver en qué espacios tenemos que hacer doble clic. Entonces nos está sirviendo mucho para esto y para tener datos concretos, ¿no? Porque cuando los chicos empezaron con Jai y muchos de nosotros nos sumamos, tiene que ver con esto que decía Vale. Eran charlas de café diciendo ¿qué puedo hacer en mi metro cuadrado? Que también es una frase de Pilar Rahola que decía salieron más de 80.000 bots el 8 de octubre, desde China, Rusia y demás, y la verdad que cualquier persona en el mundo tiene la obligación de ponerle voz, ir a tocar el timbre en el cual se considere que puede tener alguna repercusión. No importa, vayan a donde sea, vayan al municipio de, de su barrio, vayan a... Nosotros decidimos ir a las organizaciones, que es donde nos desarrollamos, pero digo, esto empezó como una percepción, decir, esto está, lo que hizo esta encuesta es darnos datos concretos. Y cuando uno tiene un encuadre concreto, datos concretos, tiene otra manera de planificar las acciones a seguir. Hoy lo que se hizo fue mostrar estos datos para decir esta problemática realmente existe, esto está sucediendo hoy en las organizaciones, eh, y cuando, por ejemplo, los que trabajamos en recursos humanos hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, hablamos de esto que yo les traía hace un ratito, ¿no? De seguridad psicológica, de cada uno se sienta seguro en su espacio de trabajo para dar lo mejor de sí, creo que este tema interpela. Yo me acuerdo que el 8 de octubre recibí algunos llamados y después ya el 15 hablaba con alguien y ya no me preguntaba cómo estaba. Cuando fueron las elecciones en Venezuela, digo, como una cuestión anecdótica, tengo colaboradores eh, venezolanos y lo primero que hice fue llamar. A veces son pequeños detalles que podemos tomar desde las organizaciones, pequeñas acciones para acompañar al otro en lo que está sucediendo. Entonces me pregunto cuántas empresas, por ejemplo, tomaron una medida por lo del 7 de octubre. La verdad que por lo que nos arrojaron los datos, el 51% no tomó ningún tipo de medida. Y tenemos información que muchas empresas directamente desde Caja Matriz dijeron no se manda ningún comunicado, no se dice nada, cuando seguramente había un equipo o había personas que estaban necesitando una determinada contención, conexión o empatía, porque esto no es más ni menos que empatía con lo que está sucediendo. Entonces, ahora que tenemos estos datos, eh, podemos ir con cuestiones concretas para desarrollar estrategias que acompañen y políticas, ¿no? Es un poco la intención. Excelente, qué gran idea y bueno, quizá en unos meses podemos conectarnos nuevamente y que nos cuenten cómo están avanzando. Eduardo. Valeria, durante el trabajo que vienen realizando ya hace muchos meses, la pregunta es, porque la pregunta viene a colación de algo que sucede no solo en Argentina. ¿Ustedes han notado que el antisemitismo se ha naturalizado en la sociedad? Además de eso, ¿han tenido apoyo de sectores? Tú mencionaste algunos, pero ¿han tenido sectores de apoyos que se unan a la tarea
en contra de discriminación y odio, porque también están luchando ellos contra otros tipos de discriminación y odio. O sea, son dos preguntas en uno, pero la naturalización del antisemitismo nos parece que es algo universal hoy, y pensamos que ustedes lo pueden haber detectado más, y el hecho de poder lograr alguna ayuda no parece tan sencillo, o apoyo. Mira, a ver, quiero decir algo sobre el contexto general. Es cierto que hay antisemitismo, es cierto que está naturalizado, es cierto que hoy hay menos pruritos en expresar el antisemitismo que antes, ¿sí? Antes había como cierta incomodidad, ahora parece que al contrario, hay Ujú. como, digamos, moralmente parece que hay como un espacio y un valor porque estás apoyando teóricamente a las personas con menos Sí, recursos, con todo este pensamiento más de izquierda. Pero también quiero decir algo, hay mucha gente que no sabe y que repite, y estamos en la era del TikTok, o sea, si uno claro. piensa que la mayoría de la gente se informa mal, como hablamos antes de desinformación, que se informa en 3 segundos, que los adolescentes siguiendo a influencers que hablan de cualquier cosa y los jóvenes los toman como verdad. Entonces, yo creo que hay como, digamos, como un espacio muy grande de oportunidad de trabajar sobre la ignorancia, ¿sí? Eh, ¿Qué creo yo? El que es antisemita realmente con convicción, ese no va a dejar de serlo. Lo que uno tiene que trabajar es que para que toda esta gente esté más informada, entienda mejor, tenga más capacidad de discernir, que no quiere decir que apoye a los judíos en todo lo que hagan, sino simplemente que no repita mensajes de odio ni repita mensajes que no entiende y que no se crea verdades a medias o mentiras. Entonces, para mí hay ahí un trabajo muy importante. Y también como todo esto como foco de contención para que el que es antisemita por lo menos no lo pueda expresar con tanta liviandad, ¿sí? Pero quiero dar esa aclaración porque no creo que todo el mundo que dice cosas lo diga porque realmente sea antisemita, sino muchos porque no saben. Y esto lo digo sobre todo la gente joven. La gente joven eh, repite, lamentablemente, el mundo de las redes sociales tiene muchas fortalezas, pero también tiene grandes problemas que tienen que ver con esto, con Muchas esta debilidades. muchas debilidades. Entonces, bueno, eso respecto de cómo vemos el antisemitismo y cómo entendemos hoy lo que está pasando. Respecto a asociaciones, nosotros el trabajo lo empezamos a través de asociaciones, porque hoy estamos llegando más a empresas, pero al principio, que era más difícil que te abran la puerta a las empresas directamente, fuimos a organizaciones de empresas o a cámaras o asociaciones profesionales. Incluso creo que la primera charla la dimos en ACDE, que es esta asociación cristiana de dirigentes de empresa, eh, totalmente abiertos, porque los valores cristianos son los mismos que nuestros valores. O sea, si uno habla de los valores, estamos, Judeo-cristianos. son judio-cristianos, es Occidente. Entonces, la realidad es que, bueno, Fundación Flor tiene un lugar muy importante en lo que venimos haciendo, porque ellos también venían trabajando temas de diversidad. Así que sí, tenemos organizaciones con las que venimos trabajando, eh, y lo que primero mapeamos fue eso, organizaciones profesionales, y ahora la etapa es más ir directo a las empresas para que ya sea un compromiso más de trabajo adentro de la organización. Y la verdad está muy claro lo que dijiste con respecto, además, a la naturalización. Latinoamérica tiene varios detalles, la palabra detalles es muy mala, que probablemente no estén necesariamente en otros continentes. Y es el antisemitismo de Estado. Eso provoca que se prendiera la luz verde. O sea, el hecho de que presidentes de países democráticos, Colombia, Brasil, Chile, hagan comparaciones con el nazismo, que es la banalización total del tema, implica que los jóvenes, eso que tú mencionas, da la sensación que dicen, bueno, a mí me prendieron una luz verde acá, si me lo dicen desde el Estado, del gobierno, porque no hablo de dictaduras, hablo de gobiernos democráticos. Entonces, por eso preguntaba lo de la naturalización, porque en Argentina se da el caso de que hay que buscar en la sociedad, ya que de parte del gobierno hoy es completamente distinto. Pero muy claro el trabajo de ustedes. Dejo a Adriana con la última No, quiero pregunta decir para... una sola Sí, cosa por que favor, adelante, adelante. en estos meses nos contactaron profesionales y personas o pequeñas organizaciones que están trabajando en el mismo sentido que nosotros, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Uruguay. Y, Sí, digamos, me parece que también es interesante eso y está bueno este espacio para que si hay en otros países
intereses o empiezan a trabajar el tema o quieren ver cómo empezarlo, que estamos a disposición. Perfecto, es clarísimo. Muchas gracias. Bueno, Adriana, te dejo con la palabra y la pregunta. Gracias. No, solo quería decir que es muy importante lo que dijo Valeria sobre la ignorancia, ¿no? Porque vimos tantos chicos jóvenes, sobre todo, repitiendo desde el río hasta el mar, por ejemplo, from the river to the sea, que sin saber qué quiere decir, sin saber qué mar, sin saber nada, ¿no? ¿Qué río, qué mar, de qué estoy hablando, pero repitiendo? Entonces, súper importante ir a ese público y explicar. Y también, bueno, sobre todo cuando hay gobiernos, como dice Eduardo, irresponsables, que dicen cosas que tienen un efecto, no sé, por ejemplo, el presidente de Brasil hizo no solo comparaciones con los nazis, sino que dijo que, por ejemplo, que en Gaza habían muerto 12 millones de niños. Toda la población de Gaza no llega a los 12 millones. Entonces, ese tipo de cosas genera más odio y es muy peligroso y bueno. Lo que ustedes hacen a nivel sector privado es muy importante. Yo quería preguntarles como última pregunta, Debbie, si el grupo está abierto a nuevos miembros y cómo tienen que hacer para unirse. Sí, el grupo está abierto y son muy bienvenidos. Necesitamos más manos, más cabezas para llevar adelante esto. Lo pueden entrar a nuestra web, www.jae3.org, y ahí está el contactanos, no me acuerdo exacto cómo dice en la web, pero esa información llega directamente y el grupo sigue creciendo continuamente. Digo, creo que el dato que ustedes tenían eran 650 y ya somos más seguramente, porque es un proyecto vivo. Así que pueden ingresar a la página, la vuelvo a repetir y si puede salir en graph, buenísimo, jae3.org. Ahí van a Perfecto. encontrar el documento que les nombramos para que puedan trabajar, el informe del relevamiento que se hizo y cómo contactarse con nosotros. Excelente. Y JAE 3 es por empresarios, emprendedores y ejecutivos. Ah, buenísimo el nombre, aparte cortito, fácil de recordar. Espero que muchísima gente se sume. Y bueno, ya llegamos al final del tiempo que teníamos, pero queremos agradecerles un montón. Con Eduardo estábamos conversando y creemos que el trabajo que están haciendo no solamente es original, es buenísimo, es imprescindible. Faltaba algo así, no solo en Argentina, sino en muchos otros países. Ojalá puedan replicarlo. Y bueno, les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias a las dos. Gracias a Muchísimas ustedes por gracias el espacio. por el espacio y ayudarnos a visibilizar, que es para nosotros, ustedes son unos aliados. Gracias. Bueno, con mucho gusto somos unos aliados porque estamos en la misma lucha. Gracias a ambas, ha sido un enorme gusto tenerlas. Gracias a todos los que nos están mirando por la pantalla por acompañarnos. Espero que nos sigan en el próximo episodio de Con el Lente en Latinoamérica, donde nuevamente vamos a tener otro programa profundizando sobre los innumerables desafíos que estamos enfrentando a diario. Gracias de nuevo y hasta pronto para todos.